Buenas noches, arquitectos. Somos el grupo que va a tocar el tema del barroco burgués, conformado por los alumnos Guamanía Risco Ana Lucía, Leandro Calle Paulo, Matos Tello Jordan, Jiménez Seña, Giancarlos. Bueno, para entrar en contexto, existe una relación entre los Países Bajos y Flandes, ya que estos dos eran dominados por el reino español. España con Carlos V va a recibir grandes territorios como herencia de sus abuelos, y en el siglo XVI se da lo que es la Reforma Luterana. Y para el monarca Carlos V va a ser este un problema, ya que él era uno de los principales defensores del catolicismo, y como tal se toma este papel en serio. Sin embargo, Lutero va a hacer la reforma protestante en sus territorios, y tarde o temprano iba a ir perdiendo alguno de estos. Sin embargo, aquí Flandes va a seguir siendo católica, que sigue siendo de la misma dinastía de los Austrias, de los Habsburgos españoles, que lo siguen controlando. Pero ¿qué iba a pasar con Holanda? Holanda va a luchar contra España hasta conseguir su independencia. Consigue esta independencia en la Paz de Westfalia en 1648 y ahí podemos decir que es el momento de independencia de los holandeses. Existe un carácter distinto con los holandeses, ya que Lutero divide Europa y el norte se vuelve protestante. Por otra parte, surge lo que es Calvino, que va a tener más impacto en los Países Bajos. Y estos iban a ser calvinistas, convirtiéndose en una tradición completamente protestante. Y esto es muy importante para el carácter del arte, porque la Iglesia Católica va a usar el arte para contrarrestar lo que es la reforma, y que no le quiten más fieles seguidores, siendo el papel de la pintura en el catolicismo el que conmueva al espectador y a través de los sentidos ser seducidos para conmover su espiritualidad. Pero en el caso de los Países Bajos, las imágenes religiosas sirven para una cosa que es contraproducente, que es el que pueda caer en la idolatría, convirtiéndose en un gran problema para los pintores, ya que ellos tenían como mecenas a la iglesia. Pero en los lugares protestantes ya no era la iglesia el mecenas de los pintores. El inicio del arte en el barroco burgués fue consecuencia de la formación e independización del comercio del arte. Este comercio genera una demanda regular e inculca al artista sobre los deseos del público. Una de las características de este inicio era considerar la obra como mercancía, siendo muy bajos los precios iniciales del arte ofrecidos a la burguesía. Existe un fuerte contraste del barroco religioso dado en España e Italia con el barroco burgués dado en Holanda, siendo una de las características más importantes la forma artística dado en los países católicos, donde se predominan los cuadros de historia bíblica y profana, mientras que en el barroco burgués se prefiere representar la vida real y cotidiana, como es el caso de esta obra que se titula Naturaleza muerta en la cocina, pintado en 1605 por Franz Snyders, o esta otra obra que se titula El panadero y su esposa, pintada por Jan Steen en 1658 o también El Molino, pintado por Ruysdael en 1670. Entonces, no se trata solo de una objetividad en la representación, ni únicamente el esfuerzo por describir la existencia de modo inmediato, sino la capacidad personal de vivir el aspecto, lo que da a esta pintura su especial carácter de verdad. Antes de abordar a los máximos representantes del arte barroco burgués en Holanda, tenemos que contextualizarnos en el mercado del arte, en donde existen dos partes, ¿no? Los vendedores de obras de arte, que son los artistas, y los demandantes, que eran la clase burguesa. Es así que en este contexto surgen problemas para los artistas, como en este caso es la demanda excesiva de esta clase burguesa, por lo que el comercio de pintura se llena de copias y falsificaciones, que lleva a la desvalorización de las obras originales. Esto, sumado al desuso de la reglamentación de la producción artística y además a la progresiva orientación de la clase burguesa hacia el clasicismo, conllevan a que se degenere una competencia violentísima a la que sucumben los talentos más peculiares y originales. Entonces, es así como se da un extrañamiento entre el artista y el público, así como un ideal del artista en donde ninguna de las órdenes de un país, ya sea en este caso social autoritario o liberal, están exentos de riesgo. Entonces, una vez dado el contexto, podemos mencionar a estos representantes, ¿no? En primer lugar tenemos a Rembrandt. Para entender su obra, se ha analizado el retrato de Gerald de la Aires, en donde podemos observar rasgos importantes en el rostro, como en la parte inferior, una pincelada enérgica propio de Rembrandt. Es así como representa a este personaje. Después tenemos a Vermeer, que para entenderlo se ha analizado al estudio del artista. Esta obra singular en el cual podemos identificar el mapa que aparece al fondo, en el que se distinguen las provincias de los Países Bajos antes de la partición de 1581. Además, en general, el artista utilizó colores como el dorado y el azul que eran preferidos por él. Y finalmente tenemos a Van de Velde, con su obra Naturaleza muerta con vaso largo de cerveza, en donde podemos observar cómo traslada el peso de la composición al margen izquierdo, así como la disposición de las frutas y la inestabilidad del plato inclinado, lo que sugiere el caos en el significado de la obra. Como ya sabemos, los Países Bajos, las provincias de estos Países Bajos, buscaban la autonomía y
la independencia del dominio español. En este caso, Flandes, debido a que su ubicación ha sido más meridional, no logra independizarse y por ello tiene una influencia del estilo italiano. Flandes desarrolla varios estilos que también se desarrollaron en Roma, ya que tiene esa influencia, pero esos estilos se juntan en varias ocasiones en varias edificaciones. Para la segunda mitad del siglo XVI en Flandes se desarrolla el Renacimiento y luego el manierismo, lo mismo que pasa en Roma. Y esto lo podemos notar claramente en el Palacio Municipal de Amberes, en donde se ve una simetría, las columnas jónicas, dóricas, y la influencia manierista, ¿por qué? Por la expresividad, por esos adornos que se pueden ver en las fachadas. Luego de esto, del Renacimiento y el manierismo, esto da pie a que se desarrolle el barroco romano, la influencia de este barroco romano en Flandes, pero no del todo, porque este barroco romano tan solo influye en los ornamentos de sus fachadas. Más bien también se desarrolla aquí conjuntamente el estilo gótico, ya que también tiene influencia de esto por sus tradiciones locales. Y este estilo gótico lo podemos ver en su verticalidad. Y los ornamentos con el estilo barroco, ¿no? El estilo gótico también porque tiene los pináculos en sus techos. En el caso de Holanda que viene a ser los Países Bajos que sí logran independizarse del dominio español, ellos tienen, ya que son protestantes, ellos tienen un rechazo hacia el barroco romano. Por ello, tienen un estilo más sobrio y sencillo, como podemos ver en este caso de la Iglesia del Norte de Ámsterdam, en donde tiene una simetría. ¿Por qué? Porque también desarrolla un estilo clásico, y los arcos de medio punto. Y podemos ver también que hay un palladianismo. ¿Por qué? Porque tienen estas portadas en sus fachadas. En el caso del monstruo y del Haya podemos notar lo mismo, la columna jónica, los frisos que vienen a pertenecer al palladianismo y la simetría que viene a ser lo clásico. Muchas gracias.